Vamos a basar este ejercicio de programación en un truco de cartas, y es el siguiente. Tenemos 21 cartas, las que sean, de la baraja que queráis, y entonces le pedimos a una persona que escoja una de las cartas. La puede escoger simplemente así mirándola sin tener que tocarla. Supongamos que escogemos el Rey de Oros. Listo. Como las cartas, se las damos a la persona si quieren que las baraje. El Rey de Oros hemos escogido, ¿no? Que es lo que escogería esta persona. Listo. Y entonces ahora voy a distribuir, son 21 cartas y las voy a distribuir en 3 montones de 7 cartas cada una. A la persona le tenemos que decir que vaya mirando dónde se van poniendo las cartas para recordar cuál es el montón en el cual queda su carta, que nos lo va a tener que decir después de que distribuyamos las cartas en 3 montones. Las distribuimos en 3 montones. Ahí está el Rey de Oros. La persona lo ve, no tiene que decir nada. Seguimos. Y ahora le preguntamos a la persona, ¿en qué montón está la carta que tú escogiste? Está en este. Y entonces lo que hacemos es ponerlo en el medio de los otros dos. Y esto lo volvemos a hacer. Otra vez. Tiene que mirar dónde está el Rey de Oros. No tiene que decir nada cuando lo vea. Ahí estuvo. Y simplemente se tiene que acordar en dónde está. Está aquí. Le preguntamos dónde está la carta. Está en este montón. Luego lo vamos a poner en el medio de los dos. De los otros dos. Y lo hacemos una última vez. En total, esto lo hacemos 3 veces. Esto lo hacemos 3 veces. Ahí está el Rey de Oros. Listo. Y le preguntamos a la persona, ¿dónde está el Rey de Oros? Y nos va a decir que aquí. Y entonces, ahora, independientemente de la carta que haya escogido, de todo lo que haya barajado, es decir, independientemente de dónde estuviera la carta al principio en la baraja, contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Siempre va a ser la carta número 11, independientemente de dónde hubiera estado la carta al principio. Por eso da igual que la persona al principio baraje, etcétera, porque hacemos este proceso de los 3 montoncitos y siempre nos va a decir dónde está. Ponemos el montoncito en medio y siempre va a ser el número 11, ¿no? Esto es básicamente una propiedad de la división entera. Incluso sabiendo que esto es así, uno puede añadirle el misterio que sea, ¿no? Sabiendo que es la carta número 11, uno puede, por ejemplo, pasar las cartas. Uno va contando, ¿no? Sin contar en alto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ya sé que es esa, es el 2 de bastos. Pero yo sigo contando. Me hago el misterioso. Le doy a la persona. Toma las cartas. Barájalas todo lo que quieras. Y ahora lo pones así. Es esta. Bien, esto ya es el folclore después, una vez que sabemos esto. Entonces, ¿qué es lo que vais a tener que hacer en este ejercicio de programación? Primero, vais a tener que simular el propio truquito, ¿no? Vais a tener que usar estructuras de Python para simular el reparto de cartas en montones, el poner el montón que elige la persona en el medio de los dos, volver a repartir las cartas en montones, etcétera, ¿no? Y luego al final contar hasta encontrar la carta con el número indicado, con el 11 o con el 10, si empezáis a contar en 0, ¿no? Eso es lo primero. Lo segundo, vais a probar distintas configuraciones del juego. ¿Qué es una configuración del juego? Una configuración del juego del truco, se determina por el número de montones que uno utiliza y el número de cartas que uno pone en cada montón. En el ejemplo que os he mostrado, tenemos 3 montones con 7 cartas por montón y por eso tenemos 21 cartas, ¿no? Pero hay otras configuraciones. Por ejemplo, la configuración de 3 montones con 3 cartas también funciona. También que una configuración funcione quiere decir que independientemente de la posición que inicialmente tenga la carta en la baraja, por eso nos da igual qué carta sea, siempre después del proceso de los 3 ciclos acaba en la misma posición. En nuestro caso acaba en la posición 11 o en la 10 si empezamos a contar desde 0, ¿no? Entonces, por ejemplo, la configuración de 3 montones con 3 cartas también funciona.
Lo que pasa es que es una configuración como muy sencilla, ¿no? Y para la persona a quien le hacemos el truco parece como muy obvio. Por ejemplo, con 5 montones y 11 cartas también funciona. Pero se hace como muy largo, son muchas cartas y se hace como muy largo el truco, y entonces pues no es práctico y bueno, pues uno no se divierte de la misma manera, ¿no? Entonces, 3 montones y 7 cartas es una configuración que es como práctica para hacerlo de una manera relativamente rápida y que tenga una complejidad mínima un poco pues para despistar a la otra persona, ¿no? Pero hay configuraciones que no funcionan. Que no funcione una configuración, ¿qué quiere decir? Bueno, pues que a veces, dependiendo de la posición inicial en la cual esté la carta cuando empezamos a distribuir en los montones, a veces acaba en una posición en la baraja final y a veces acaba en otra, con lo cual no se puede hacer el truquito porque no sabemos si es una posición u otra, ¿no? Entonces, al simular el juego en Python, vais a descubrir, al implementar la ejecución del juego, del truco, y ejecutarla, vais a descubrir que hay configuraciones que funcionan y configuraciones que no funcionan, ¿no? Entonces vais a tener que usar estructuras de Python, ver un poquito la matemática que hay detrás, que es muy sencilla. En el fondo la matemática es la aplicación consecutiva de varias divisiones enteras. La división entera, pues al dividir en 3 montoncitos, pues la división entera por 3, ¿no? Entonces eso es lo que vais a hacer en el ejercicio de programación. Espero que os guste, por lo menos está motivado pues por algo que a lo mejor no tiene tanto que ver con la ciencia de datos o con la inteligencia artificial, o con Python inicialmente, pero bueno, para que veáis que se pueden hacer cosas distintas de vez en cuando. Suerte.